Yo lo que pienso respecto a este momento como excepcional que estamos viviendo en el mundo, en todas las áreas, no hay nadie que se salve de estar viviendo esta experiencia. Es un momento, pienso, de suspender cualquier conclusión. Estamos viviendo el momento, estamos viviendo el proceso. Y me parece que es un momento de hacerse preguntas, de lanzar hipótesis, de experimentar, de, de acercar la escucha, la mirada a los colegas, a las personas, a los seres humanos en distintos ámbitos también. Y lejos estaría yo de tener una posición respecto a lo que va a suceder mientras estoy transitando lo que está sucediendo. Eso no quiere decir que no me haga un montón de preguntas y que no esté ávida de escuchar también a los colegas, de saber qué se están preguntando, de ver lo que está sucediendo, de tener que estar en la resolución y gestión de problemas inmediatos todos los días. Los profesionales, ya sea a través del trabajo que hago o el servicio que presto en la dirección de Casa del Teatro como proyecto, lo que eso implica a nivel de la licenciatura, pero lo que implica también a nivel de un proyecto que va más allá de una licenciatura, lo que ahí estamos haciendo, lo que nos estamos preguntando, el intercambio con el Colegio de Maestros, que para mí ha sido fundamental, la mirada a través de estos dispositivos de los alumnos, preguntarse por ellos, encontrarse también con su zozobra, con lo que eso también provoca a nivel de una no conformidad, ¿no? Respecto a cómo se está viviendo la situación. Me hace preguntarme también y querer acceder a lo que se discute y se platica en la pedagogía en el mundo, no solo a nivel de las escuelas de teatro, no solo a nivel del sistema educativo en México, sino qué está pasando en el mundo, porque de repente esa perspectiva nos ayuda, ¿no? A abrir nuestra mirada y a tener como otras coordenadas para poder pensar, para poder transitar este momento. Y luego vienen también los momentos de la intimidad, los momentos con aquellos con los que uno vive, con los que uno está transitando este confinamiento o la soledad, eh, la necesidad de hacerse espacio, de hacerse tiempo para entender también el dolor de los otros cuando pasan por el momento de la enfermedad, del contagio, de la pérdida de los suyos. Y entonces, en ese sentido, yo no veo nada resuelto, ni tengo la tentación de plantearme ni siquiera respuestas, un montón de preguntas. Y quizás en la medida que es necesario, por la responsabilidad que uno tiene en el mundo, tener respuestas momentáneas, sin pensar que uno acertó o no, sino tratar de resolver junto con los otros, ¿no? Entonces, yo pienso que este momento ha tenido asimismo en la secuencia distintos estadios, ¿no? Y todavía no termina. Y entonces también nuestro estado de ánimo, nuestras posibilidades de salir al encuentro de esta realidad, que es la que nos está tocando vivir y que es la realidad, así sea que la estemos tramitando en la virtualidad, es una realidad. Entonces, yo pienso que lo primero importante es distinguir que una cosa es que estemos tratando de resolver y de restablecer puentes de comunicación a través de la virtualidad y otra que estemos viviendo en la virtualidad, porque yo creo que lo que estamos viviendo es tan real como que hay miles de personas que mueren todos los días, que se contagian todos los días y que salir y entrar de la casa es toda una aventura, lo que eso transforma nuestras relaciones, en fin. Fíjate que escuchaba ayer una entrevista muy interesante que le hizo
el ex rector de la Universidad Pedagógica, que se llama Freddy Álvarez, a Philippe Mérieux, ¿no? Un pedagogo francés muy importante, y le preguntaba, ¿cómo ves la situación? Y claro, él contestaba desde lo que sucede en Francia con el sistema público de la escuela en Francia, pero contestaba cosas que yo siento que son importantes y son importantes a tomar en cuenta a nivel de la escuela pública, a nivel de la escuela privada y en los distintos niveles educativos y sean las escuelas del área que toque, es decir, a nivel de la formación. Y él planteaba que y lo plantea él y lo están planteando los pedagogos también en América, Latinoamérica, de manera muy insistente. La idea de montarse en la plataforma digital para tratar de sostener la conversación, la formación en la que estábamos, al nivel que sea, planteó también y puso lupa y volvió a esclarecer las enormes desigualdades sociales que tenemos, ¿no? Es decir, por un lado está la necesidad de la escuela de no soltar, por ejemplo, en el caso de Casa del Teatro, de no soltar el proceso y cortarlo abruptamente, y entonces salimos rápidamente, armamos una plataforma en Slack, unos cursos, o sea, la continuidad de los cursos que estaban llevando los chavos en Zoom. Afortunadamente, los contenidos de las dinámicas que estábamos viendo en la mayoría de los casos tenían que ver con la parte que toca el análisis, lo cual pues nos dio ahí como un margen de un poco más de tiempo, ¿no? Y esto, en primera instancia, yo diría como en este pronto que tenemos la gente de teatro de The Show Must Go On, ¿no? Es decir, no vamos a parar, nada nos va a parar. Pero una vez que lograste ese nada nos va a parar, entonces sí hay que ponerse a pensar en cómo está sucediendo, ¿no? Y en ese pensar cómo está sucediendo, empiezan a aparecer las diferencias. Y esto en una escuela que de por sí, si bien es una escuela de una asociación civil sin fines de lucro que tiene una mirada y un objeto social, digamos, ¿no? A través del CEDRAM y del Rocinante y de los talleres que estamos dando ahora para trabajadoras del hogar, o sea, de esta mirada hacia la sociedad, no deja de ser una escuela privada, ¿no? En el sentido de que el alumno tiene que pagar. Y de repente aparecen las desigualdades, que pueden ser de espacio, de conexión, económicas, de lugar que ocupas en la familia, de distribución del espacio. Es decir, cómo asegurar la continuidad de la formación. Ahora voy a la dificultad de la presencia y todo eso, donde además hay unas diferencias enormes en cómo puedes conectarte o no. ¿Tienes un espacio propio para conectarte a la clase? ¿Puedes hacer lo que tus maestros te están proponiendo con cierta intimidad o estás compartiendo el espacio con el Zoom de la hermanita, con la clase del padre, o incluso estás teniendo que salir a trabajar para ayudar en los recursos de tu familia? ¿Llega el internet o no a tu casa? Es decir, una serie de cosas que han supuesto volver a poner el acento en la desigualdad. Y fíjate que es uno de los puntos, creo que fundamentales también en algún documento que hay de la ONU respecto a la infancia y la niñez y el acceso a la educación, este acceso a, a las posibilidades digitales, porque si no, ahí empieza otra vez a haber desigualdades, ¿no? Pero ahora tú piensas, si en las primarias sucede que hay estas desigualdades, ¿no? Lo vemos sobre todo en el sistema educativo básico, en México, en Francia, en Argentina, en donde sea. Pero pongamos México. De repente, no es lo mismo que te manden a clases por Zoom o a Classroom en la Ciudad de México, que está conectada de una manera, a que te manden a Classroom en una en los lugares rurales, ¿no? ¿Qué haces ahí donde no hay conexión? ¿Qué haces si lo que comparte una familia es un celular que además tienes que comprar datos?
Entonces empiezan a aparecer desigualdades. Y luego también, como dice muy bien Philippe Meyer, es, además de las desigualdades, el apoyo que los padres y la familia puedan prestar a esa formación. Entonces, de repente, hay familias con un sustento económico donde, por cansado que sea, ¿no? Los miles de chistes que salieron o no, pero hay unos padres presentes, ¿no? Madres y padres presentes que pueden apoyar la formación del chavo incluso en la digitalidad, y lugares donde eso no es posible. Entonces empiezan a abrirse mucho más las diferencias, ¿no? Yo creo que esto se vio no solo en la primaria, no solo en el sistema educativo público, sino que fue algo común a entrar a las plataformas en la educación. Y entonces aparece ese otro fantasma tan importante de la reflexión pedagógica, que es lo que Paulo Freire estableció como esa educación bancaria, ¿no? En donde, ¿cuál es el fantasma que empieza a acechar? Pues esta idea donde si nos vamos a ir a las plataformas, si lo que sigue es la digitalidad y la formación digital, pues entonces yo elijo como en un menú en qué clases me quiero formar, qué obras quiero ver, con quiénes quiero interactuar, y voy comprando, ¿no? Bancariamente mis créditos, mis asignaturas, mi formación, y me la voy armando a la carta. ¿Cuál es el peligro de eso? Pues una individuación cada vez mayor. Un sálvese quien pueda cada vez mayor. Y entonces ahí es donde a mí me despierta el interés de cuál es el objetivo de la escuela de teatro, cuál es el objetivo de la escuela de actuación. Por un lado, por supuesto que el objetivo la asignatura mayor sería la formación del artista, pero ese artista no se va a formar solo. Ese artista se forma en un colectivo. Entonces, de repente, este momento te hace valorar otra vez la formación en colectivo, en el espacio, en el anhelo de los cuerpos. Y fíjate que veníamos de un momento donde se discutía mucho el contacto corporal. A mí me parece apasionante este momento. Veníamos de un momento donde evidentemente por los abusos y los malos usos de la práctica pedagógica, estaba en cuestión si un maestro puede tocar a un alumno, si los alumnos deben o no deben tocarse entre sí, ¿no? Ahora esto no es una cuestión, ahora simplemente no puedes. No puedes tocar al otro, no lo puedes oler, no puedes, ¿no? Escuchaba yo la entrevista que le hacías a David Holguín, esta parte sinestésica de los sentidos, ¿no? Aprender al otro a través de los sentidos no se está dando en este momento. Entonces, vuelve a haber una pregunta también por la ontología de la presencia, ¿no? Es decir, la ontología de la distancia. No creo que el artista deba parar. Creo que puede transitar este momento de distintas formas y que son válidas esas distintas formas. Es decir, yo pienso que habrá artistas que tengan el privilegio en este momento de poder suspender toda otra actividad y regresar a la lectura, a escuchar la música que no han escuchado, a estudiar lo que no han podido estudiar, a observar el mundo, a darse tiempo, a hacer una pausa, a dolerse del dolor de los otros, sin duda. Pero habrá otros que tengan necesidad de indagar, de experimentar, de hurgar en estas plataformas, y pienso que también es válido, ¿no? Quizás lo que me parece simple es la simple sustitución, ¿no? Decir, ahora vamos a hacer teatro por Zoom o vamos a... Yo creo que sí se puede de pronto experimentar. Yo misma lo he estado haciendo. Si me invitan, yo no me niego a, de repente, un dramaturgo joven me invitó a una lectura radiofónica frente a un club de lectura en provincia, a un grupo de 6 personas. ¿Por qué no? De una obra que ya habíamos armado para una lectura radiofónica. Y bueno, y fue a trompellones y fue difícil y lo que sea, pero creo que uno se plantea el reto. Es decir,
No porque sea a través de esta plataforma, me interesa menos platicar contigo, me interesa menos poner en común. Del mismo modo, no me interesa hacerlo por debajo de mis posibilidades y arriesgarlo todo en una lectura, porque no es una lectura, porque ya estoy actuando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que sí se pone en cuestión es que, digamos, que la plataforma puede permitir las continuidades de ciertas cosas, ¿no? Pero hay una cuestión de la presencia que es imposible que suceda a nivel de la plataforma. Entonces hay algo que se pierde, por supuesto, ¿no? Yo no pienso que esto, vamos, pienso que es tratar de continuar los puentes de comunicación, indagar en los ejercicios, encontrarse con los otros, experimentar. Y yo diría, ¿por qué no? ¿Por qué no experimentar? Yo pienso que la comunidad de las artes escénicas está experimentando como están experimentando los músicos, como están experimentando los maestros, como, ¿no? Y esa es una necesidad de contacto humano y nos venimos a dar de topes también. Sin embargo, pues hay distintas calidades de la presencia. Yo no creo que esto vaya a sustituir al teatro de ninguna manera. Y yo creo que el anhelo del teatro en el cuerpo se hace mayor cada vez. Probablemente a la gente le va a costar regresar al teatro, al espectador. Probablemente haya actores a los que regresar al escenario les vaya a dar mucho nervio, ¿no? ¿Qué hacer con el compañero en escena? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cuánta gente? Yo no lo sé. Yo lo que quiero es ver a mis compañeros de teatro, a mis alumnos, a los colegas. Y creo que cuando regresemos vamos a tener mucho que tramar y tejer juntos. Y para eso hay que prepararse, eso sí lo creo. Es decir, pero justamente por eso no fugarse en ese momento de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sino asumirla, decir, esto es lo que estoy viviendo. Y entonces mirar cómo te va con esto, cómo transita el otro, las cuestiones políticas en el mundo, qué decisiones se toman, qué posturas hay frente a eso, cómo se mueve la humanidad, qué se resignifica. Y todo eso va a ser material para reelaborar fuertísimo. Yo no tendría miedo de que no podamos regresar al teatro. Yo no tengo ese miedo. Yo creo que vamos a regresar al teatro. Yo pienso que no perdemos el teatro y que vamos a tener que a lo mejor regresar a esa reunión más pequeña, eh, más íntima, más compleja quizás, ¿no? A lo mejor volvemos al teatro como ritual, al teatro que quiere recordar a sus muertos, al teatro que quiere valorar a los que en estos tiempos dieron la vida por el otro. Eso hace el teatro. Celebra a los que dieron la vida por el otro y va con la memoria a celebrar la muerte del otro. Entonces el espacio del teatro es necesario, como es necesario ahorita. Si hay algún punto que yo creo que es terrible en este momento, es pensar que podemos regresar a una normalidad o que podemos normalizar este habitar sin la iniciación artística, sin el intercambio cultural, yéndonos nada más a lo fundamental del aprendizaje, a lo fundamental de los saberes. Hay muchas cosas que se ponen en cuestión. Tú ve a los jóvenes ahorita de primaria, de secundaria, de los empujones con el cuerpo, la entrada del cuerpo del otro, las miradas,
Yo pienso mucho en los jóvenes, en los adolescentes hoy en día, en cómo construirte como persona es construirte en el encuentro cuerpo a cuerpo con el otro, ¿no? En estos grupos más grandes, en esta colectividad. Quizás a mí en este momento son los que más me preocupan, ¿no? ¿Cómo ser joven en estos momentos? ¿Cómo ser joven encerrado en tu cuarto? Entonces, es desde ahí que siento absolutamente válida la necesidad de experimentar, pero no pienso que sea suficiente, ¿no? Y ahí también, pues, las necesidades de grupos, de instituciones, de empezar a transformar sus prácticas también, ¿no? Yo, como directora de Casa del Teatro y en acuerdo con los alumnos y con los maestros, decidí poner pausa a la licenciatura hasta octubre, que es cuando parece ser que podemos volver a la presencia. ¿Por qué? Porque llegamos en Zoom hasta donde pudimos, llegamos en Slack hasta donde pudimos avanzar sobre la parte reflexiva, pero toca también acercarse a la resistencia del objeto, llámese el cuerpo del otro, el piso del salón, la acción física, ¿no? Que requiere de la presencia. Entonces tomamos esa decisión y en cambio, ¿en qué estamos? Pues de repente encontrando como esta herramienta, por ejemplo, nos permite dar un taller para trabajadoras del hogar de todo el país, ¿no? A un grupo de 15 personas, nos vemos 2 veces a la semana y podemos empezar a tejer memorias colectivas, ¿no? Empecemos a abrir un espacio para la escucha a, a unas mujeres que no habían tenido un espacio para ponerse en común. Y bueno, no es que sea tal cual un taller de teatro, ¿no? Yo no puedo enseñarles en este momento sobre presencia, neutralidad, desinhibición en el salón de clases, pero sí puedo poner en común una dinámica que permita la desinhibición en compartir mi memoria con el otro, identificarme en la voz del otro, en la mirada del otro, donde sí puedo tomarme el tiempo de no pensar y no suponer que una persona de 70 años en una comunidad rural no pueda conectarse por un teléfono a una reunión que se ha vuelto indispensable para todas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que un asunto que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la investigación para mi tesis de maestría, mi hipótesis de salida era, hay una generación que se ha formado en lo digital, que cuando nació ya existía el Internet y que para la cual el smartphone está absolutamente normalizado, ¿no? Y el smartphone es ese objeto que lo contiene de alguna manera todo, ¿no? Y que te conecta con el mundo al tiempo que asegura, a diferencia de la PC, ¿no? Que está fija en un lugar, el smartphone te permite una movilidad, ¿no? Entonces tu presencia se puede desplazar, tú podías iniciar una conversación con una persona en un lugar y terminarla en otro lugar, ¿no? Entonces ahí empezaba toda la alerta sobre los asuntos de la presencia, cómo es, cómo ocurre, qué pasa con los alumnos con la presencia cuando llegan a la clase. Una de mis primeras preguntas era, ¿cómo será que imaginan hoy en día los alumnos? O sea, imaginamos igual, como cuando un niño te pregunta, ¿será que vemos los colores del mismo color o no los vemos del mismo color? ¿Cómo imaginamos cuando de repente en la clase de actuación se te pide, construye con la imaginación tal cosa, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Y los maestros de distintas escuelas, porque sí nos comunicamos de pronto y tenemos grupos interesantes de pláticas, decíamos, hay algo que tiene que ver con la dimensionalidad del espacio, es decir, con esta costumbre de ver la pantalla frente a la posibilidad de la profundidad. Entonces yo veía que había como unas enormes ventajas, es decir, que había mucho menos miedo a construir imágenes y transitarlas, mucha mayor libertad en estas nuevas generaciones, pero la atención se sostenía menos tiempo, por ejemplo, ¿no? Rápido había que cambiar el estímulo.
Entonces, como este sostenerse en un mismo estímulo mucho tiempo costaba más trabajo. Entonces, esa fue para mí una de las primeras preguntas. Y entonces, cuando fui a investigar y cuando fui a observar las clases de otros maestros, de repente descubrí qué importante la clase de actuación. O sea, yo partía de la idea de que a los maestros nos estaba haciendo falta, y por supuesto que eso es así, no lo descarto, entender cómo está siendo el mundo para nuestros alumnos para replantearnos los desafíos pedagógicos que estábamos viviendo. Y sin duda hay muchas cosas que encontré en ese sentido y que para mí son muy importantes como maestra y en el diálogo con los otros maestros. Pero también me hizo valorar lo que la clase de actuación puede aportar a la humanidad, porque simplemente es como un microscopio, ¿no? Que va así como enfocando a aquello que nos pasa a todos. Entonces, algo que puedes ver en la clase de actuación es algo que puedes ver que está sucediendo también en la sociedad. Entonces, de repente, ejercicios como caminar para concitar la presencia. Ya no caminamos nuestras ciudades, ¿no? Ya no caminamos. Hacer un círculo y mirarse a los ojos. El ejercicio de cámara lenta. Y de repente empiezas a ver cómo esos ejercicios, por sencillos que parezcan, son un desafío para los alumnos. Y cómo esos ejercicios vuelven a poner en el centro la necesidad que los seres humanos tenemos de la copresencia física, de nuestros cuerpos, de nuestras miradas, cómo estamos acelerados y no nos detenemos, a de verdad transformar el espacio con nuestros pies. Entonces, ¿qué es lo que estas plataformas no te permiten? Pues de pronto demorarte, suspender el aliento, la mirada en el otro. Y en ese sentido, lo que el teatro logra, que pienso que es insustituible, tú puedes ir a ver una película increíble que te transforme, que te quede para siempre, ¿no? La mirada de un actor en tal escena que cambió tu vida, esta actriz, en fin, ¿no? Pero hay algo que el teatro es solo el teatro y que lo sabemos como espectadores y lo sabemos como actores y que es esa energía que esta teórica del teatro alemán, que es Erika Fischer-Lichte, llama experiencia de presencia radical, ¿no? Que es cuando se produce una energía en el escenario que toca al espectador y el espectador transforma y regresa al escenario, ¿no? O no al escenario, puede ser una presentación en otro espacio, ¿no? Para dejarnos de ese problema de la presencia o la representación, ¿no? Simplemente el espacio de la representación en el cuerpo del actor y en el cuerpo del espectador, como energía, como flujo energético, como transformación del pensamiento. Los actores sabemos cuántas veces no ha sucedido que estás en función, hay cosas que entiendes de tu personaje, de la situación del otro, otras no, pero de repente esa función, había un espectador que escuchó de tal manera y su pensamiento es tan fuerte y su energía es tan fuerte que te regresa un significado que no se te había abierto antes. Entonces, este intercambio de la presencia de ambas partes, pues es fundamental. ¿Qué pasa en estas plataformas? Que pues yo puedo estar escuchando algo o viendo algo, pero al mismo tiempo estoy en el teléfono, ¿no? Esto que ya empezaba a pasar en los teatros también y que de repente es tremendo, ¿no? Estas fotografías que hacíamos de pronto en la butaca de espectadores, todos con el teléfono prendido antes de empezar la función y luego como cada vez más había celulares prendidos durante la función y cómo los espectadores, pues a veces, y los actores atrás, diría yo también, ¿no? O sea, prendemos el teléfono. Y esto creo que tiene que ver más con este asunto de la necesidad que tenemos todo el tiempo de fugarnos.
En ese sentido, pienso que este tiempo excepcional, que es tremendo, también nos permite detener. Yo no pensaría si hay o no, si se puede o no, si hay una regla o no. Yo, en lo personal, no le llamaría teatro digital, no creo que eso exista. Sí creo que la digitalidad y los distintos lenguajes técnicos pueden utilizarse en el teatro, en la presentación o en la representación, ¿no? Y que cada vez había más experimentación al respecto y que está interesante o no, según la postura de cada quien, los gustos de cada quien, los estilos de cada quien, la formación de cada quien, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que entre mayor diversidad y complejidad haya, más nos enriquecemos todos. Yo no soy muy partidaria de estas posturas antagónicas, ¿no? No, me parece que hasta que uno no está que uno hace teatro con la gente que tiene ganas de hacer teatro, y uno tiene preguntas y uno experimenta, y a veces tiene uno más habilidades técnicas que el otro, no, yo no me cerraría a esas posibilidades y, y soy tan feliz dando función en el Rocinante de una obra de Lope, eh, con utilería y escenografía, como soy feliz en la experimentación de una experiencia escénica como la que tuve el gusto de tener el año antepasado con Fernando Rubio, con esta instalación de unas camas en el Chopo. Y bueno, yo como actriz transito feliz por esos espacios, ¿no? Y creo que también por la formación que yo tuve de maestros tan diversos, ¿no? Que finalmente acabaron también en terrenos tan diversos, como Luis de Tavira y Jorge Vargas, o no, pero que de repente tienen posturas de el teatro del cuerpo, el teatro de la acción, o el teatro dramático, el teatro de la escena, escenógrafos como Philippe Alejandro Luna o ninguno. Eh, de repente, ¿qué es lo valioso, no? Tú y yo nos conocimos sobre todo cuando estaba yo haciendo el concierto de con Mariana García Franco, ¿no? Y ahí las dos teníamos ganas de indagar y experimentar una obra sin palabras, en silencio. Entonces, mientras haya indagación y haya experimentación, yo creo que en el teatro caben todos los lenguajes. Esa es la fortuna, pero no creo que el teatro quepa aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo pienso que es momento de indagar, de experimentar, pero también de darnos tiempo, de que nadie nos persigue. Pienso que también está la realidad, y la realidad es que el creador necesita encontrar las herramientas también para vivir de su trabajo, ¿no? Y eso es una situación en este momento grave también, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo afrontar esta situación que es tan compleja desde tantos lugares? Yo pienso que no nos debemos limitar en la experimentación, en la indagación, pero que si hay algo que el teatro nos ha mostrado, y yo lo vi, por ejemplo, en las clases que tuve la fortuna de presenciar de mis colegas Laura Almela y Mariana Jiménez dando clases, es cómo enseñan al alumno futuro actor a mostrarse que no exhibirse. Y creo que ahí hay una diferencia. ¿Cómo vamos a usar estas plataformas? ¿Qué pasa con el Instagram? Y luego nos sorprendemos, pero somos los primeros en subir fotos de nuestros hijos y de nuestros perros y de nuestras plantas y de nuestras comidas, todos al Instagram. Y luego nos quejamos de las generaciones, diciendo, pero ¿por qué se exhiben así? Bueno, pues eso les enseñaste, ¿no? Es decir, que allí había un valor. Entonces, esta es una gran ocasión, pienso, es una gran ocasión para replantearnos la formación, para replantearnos nuestro hacer, donde para mí, en lo personal, lo primero estaría cuál es el bien común, con nuestras singularidades, con este teatro que afortunadamente mezcla tiempos, mezcla estilos, mezcla lenguajes, mezcla
puedes ir a lo pasado, a lo futuro, y acepta lo heterogéneo. No necesitamos pensar igual ni ser iguales, afortunadamente. Así de singulares como somos, ¿cómo pensamos el bien común? ¿Cómo podemos crecer en lo personal, pero con un sentido de solidaridad? Eso sí me parece importante en estos tiempos. No seguir abonando a la diferencia, a la individualidad, al progreso, a crecer, a mi carrera, a mi... ¿Cómo ponemos lo mejor de lo humano en común? No sé si el momento de transitar la crisis es el momento de la toma de conciencia. Yo pienso que durante la crisis hay una necesidad de superar la crisis con las herramientas que cada quien tiene, ¿no? Y en ese sentido, tendemos también desde hace un rato a la fuga y a la alienación, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que pensar y cuestionarnos cómo estamos usando el medio y la herramienta. ¿Son una herramienta de fuga o son puentes de comunicación, ¿no? Cuando yo me fui a vivir un año a Alemania a los 13 años, una edad difícil, ¿no? Porque estás transformando todo, en el 85, recuerdo que el temblor del 85 me agarró en Alemania, en un momento de muchísima soledad. Yo no me integraba a mi grupo, a mi escuela allá. Me sentía totalmente distinta, eh, la pasaba mal, no hacía amigos, me decían que me vestía inapropiadamente, ¿no? A la moda de aquella época. Eh, entonces mis amigos eran mi radio y mi cactus, esos eran como mis grandes refugios. Y caminar, caminar mucho. Pero recuerdo que lo que me causaba una emoción tremenda eran las cartas que me llegaban de mis amigos de México. Escuchar el correo para mí era la conexión, ¿no? Con mi mundo, con el mundo que había dejado. Y eran cartas, cartas enormes. Entonces yo creo que esa necesidad de estar con el otro, de comunicarnos, de decirnos, la tenemos. Yo pienso que a lo mejor mi experiencia habría sido otra de haber tenido en aquel momento Facebook, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor había estado pegada al Facebook y mis papás viendo cómo me separaban de ese lugar, ¿no? Sin embargo, esa no comunicación, esa soledad vivida a los 13 años, en el momento insoportable, también me hizo crecer. Después, la toma de conciencia creo que es posterior. En el momento yo lo padecí mucho. No estoy comparando el momento, estoy comparando la comunicación, las salidas que podemos tener, ¿no? Como una sensación de, mira, mientras estamos hablando suenan las ambulancias, ¿no? Yo pienso que uno de los textos más fuertes que yo he leído es ese hilo de Twitter de Valeria Luiselli, hablando de las ambulancias en Brooklyn, ¿no? Y llevo días, ya casi un mes, escuchando lo mismo aquí. Y entonces puedo abstraerme contigo un momento en la conversación, pero eso no quiere decir que no estén las ambulancias detrás sonando todo el día. Y más a esta hora empiezan sobre todo. Y cada vez las experiencias las tenemos más cerca. Quizás vuelve a ser este momento, ese momento de, hijos, de lo humano que empieza a normalizar el estado de excepción, ¿no? Ahora, como te decía, para mí un momento fundamental de este confinamiento y fue importante ver a mis alumnos con pantallas en negro que decían, no quiero estar aquí, así no quiero estar aquí, enojados, estaban enojados.
Y de repente yo me enojaba también porque estuvieran enojados, porque del otro lado había un enorme esfuerzo, ¿no? Por decir, aquí los tenemos, ¿no? Estamos juntos en esto. Pero finalmente cuando pusimos pausa a la licenciatura y qué es lo que nosotros pudimos resolver y también decidir no vamos a abrir convocatoria de nuevo ingreso porque no sabemos a qué los estamos invitando. Y hasta que no lo tengamos claro de este lado, no. Y tenemos, eso sí, un compromiso con los que actualmente están en formación. Y esto es lo que colectivamente estamos resolviendo ahorita, pensando juntos. Nos lleva a otro tiempo, se abre otro tiempo, se abre otro espacio. Y de verdad que para mí teníamos programado este taller para trabajadoras del hogar en Casa del Teatro, en las instalaciones de Coyoacán. Y de repente viene esto y entonces no lo vamos a dar. Y de repente pensamos juntos que el equipo que podíamos intentarlo vía Zoom, empezando por el último módulo, que era la construcción de las memorias colectivas, poner en común las memorias y construir juntas. Y esta pues es una técnica que se utilizó en los años 70 en Alemania cuando era importante en el movimiento feminista empezar a hablar entre mujeres. Yo la aprendí ahora con una maestra húngara que vive en Finlandia y he estado trabajando en ello, en toda una investigación que se ha hecho sobre las infancias durante la Guerra Fría y en grupos que hubo a través en el mundo, en reuniones, de reflexionar esas infancias en la Guerra Fría a través de esta metodología y de repente eso que iba a ser un módulo se ha vuelto la manera de encontrarnos con estas mujeres en un taller que a mí me sostiene en estos momentos, que para mí es la alegría de mi vida en estos momentos. Es decir, que me da sentido como actriz, como persona de teatro, donde puedo compartir algo que el teatro tiene con otra comunidad que se está construyendo en esa identidad comunitaria, ¿no? Y entonces de repente suspenderse los domingos y los martes en esos talleres y escucharlas y asombrarme de esas memorias y empezar a pensar cómo podemos construir creativamente con ellas y escuchar que para ellas es también un espacio importante, pues no sé, me hace pensar que hay distintas maneras de poner en juego nuestro ser actores, nuestro ser creadores y compartirnos de otras maneras y ponernos al servicio de otras maneras también, ¿no? Es que yo lo que pienso es que hay que ser súper autocríticos. Es muy fácil, ¿no? Ahorita decir, no, es que salí al súper y toda la gente estaba afuera. Pues sí, pero tú también. Es decir, porque tuviste que ir al súper o porque... Entonces, de repente tenemos unas posiciones muy, muy prontas para juzgar al prójimo y más difíciles para cuando se trata de ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Yo no creo en estas posturas que jalen ni al absoluto a un lado o al otro. O sea, no creo en las imágenes de los delfines de Venecia y que entonces vamos a regresar a un mundo cuasi... ¿cómo explicarlo? Pues nada, simplemente este debate de la modernidad entre la naturaleza y la técnica, entre el desarrollo y el decrecimiento. No creo que como humanidad un año nos vaya a transformar tan radicalmente. No lo creo. Pero sí creo que algo transforma. Es decir, pero lo que pasa es que transforma para bien y para mal. Es decir, las brechas se van a abrir más. Las diferencias económicas van a ser más graves. Entonces podemos tener las mejores intenciones, la economía va a haber afectado más a los que ya estaban afectados y va a haber procurado ganancias, y eso es lo terrible,
a empresas como Amazon. Yo me imagino que Amazon se está enriqueciendo en estos momentos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los dueños de estas herramientas digitales? Esos son los grandes ganadores de este momento a nivel económico. Entonces, ¿dónde tenemos que librar la batalla, ganar nosotros? Y dónde hay una realidad que pues no es cierto, podemos pensar mucho, leer mucho y ser muy conscientes a la hora de salir, el que estaba en mayor desventaja económica, va a estar peor, y el que tenía privilegios como nosotros, pues la va a haber podido llevar más o menos, y el que lo tenía resuelto, pues seguramente la pasó increíble, o no lo sé, tampoco quiero ser así, no se trata de eso, pero vamos, me cuesta trabajo pensar que un año es tiempo de un cambio tan radical. Sí pienso que esta va a ser una experiencia que marque un antes y un después, por supuesto. No podría asegurar si para bien o para mal. Eso no lo sé. Pero tampoco creo que eso haya que dejarlo a cuando regresemos. Creo que es parte de lo que debemos ir construyendo aquí, desde el espacio de cada quien, desde la... Yo creo que hay algo en lo que, en tu planteamiento, en aquello a lo que apelas, que tiene que ver con eso. Es decir, no mirarlo, no el ombligo narcisamente en ver qué somos capaces de crear a través de estas plataformas, olvidando que ni ahí empieza ni acaba la realidad, ¿no? Y entonces sí, tenemos una responsabilidad como artistas. A mí a lo que me ha devuelto es como a esos encuentros esenciales, ¿no? De repente en el confinamiento también aparece lo neto, es decir, lo que netamente nos, nos mueve para bien y para mal. Y quizás por la cercanía que tengo con mi hijo y con su edad, vuelvo a decirte, y con mis alumnos, creo que están más cerca en edad, ¿no? Pues me preocupan los jóvenes de este país, me preocupa cómo están viviendo esta etapa. Y sí la ligo también a cómo estábamos antes del COVID también, es decir, no poder estar en la calle, no poder crecer en la calle, no poder crecer en el encuentro con los otros, en la cascarita, en las bicicletas, en las fiestas, en cómo, cómo es para ellos este confinamiento. Y probablemente se viva bien distinto en las ciudades que en las comunidades rurales. Debe ser distinto. Afortunadamente creo que en ese sentido hay una ventaja, ¿no? En las comunidades más pequeñas. Y eso a lo mejor vuelve a abrir una reflexión respecto a estos espacios, pero también pienso en las chavas, pienso en cómo ya simplemente salir a la calle era un peligro, ¿no? ¿Cómo ser joven en este país? Está siendo un asunto largo ya, ¿no? Es decir, hay una juventud en riesgo y quizás esa es mi preocupación mayor. O sea, de repente el COVID es un virus que está matando a mucha gente, pero vivimos en un país con un alto número de feminicidios que no nos había detenido. Y pienso que ahí tenemos una asignatura. Ahí tenemos una violencia sistémica de la que también nos estamos jugando, ¿no? Que tampoco estamos atendiendo. Quizás para mí la cuestión en este momento son los jóvenes. Y frente a la pandemia, también los viejos.
también estas posturas en el mundo de, pues, los viejos ya vivieron, ¿no? De esta como selección natural. Y entonces pienso mucho en ese texto maravilloso de Alain Badiou que habla del sentido de la vida, ¿no? La vida verdadera, dice él. Y de repente tratar de vincular más el intercambio generacional. Para mí esa es la enorme asignatura, que tenemos mucho que aprender unos de otros y, y también tenemos mucho por hacer a nivel de construir una sociedad que permita las mismas, el mismo acceso y los mismos derechos a las personas.